Hola, 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 Ahora buenas sí. tardes. Esta Buenas es una clase para un curso básico de programación neurolingüística o PNL. En este encuentro vamos a trabajar más que todo con los asuntos teóricos de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un concepto creado por unos científicos llamados John Grinder, que era psicólogo o es psicólogo, y Richard Bandler, que es lingüista. Y data de los principios de los años 70. Con este método podemos nosotros desarrollar muchas cualidades y capacidades de nuestra mente. ¿Para qué? Para comunicarnos, para mejorar nuestra comunicación interpersonal, es decir, con otras personas. Porque existe una comunicación que es intrapersonal, que es la comunicación con nosotros mismos. En la programación neurolingüística vamos a mejorar nuestra comunicación con otras personas. ¿Y para qué buscamos mejorar esta comunicación? Para tener eh, eh, resultados exitosos, sobre todo estudiando a nuestro interlocutor, descubrir su forma de pensar y poder comunicarnos a través de las formas que sean propicias para esa persona, para saber enviar el mensaje y que la comunicación que tengamos sea efectiva. También, sobre todo en los aspectos de ventas, el PNL se utiliza para cambiar modelos de conducta mental y emocional, es decir, para obtener resultados diferentes de algunas personas con las cuales podemos haber tenido ciertas dificultades para comunicarnos. Entonces, si observamos bien a la persona y sabemos cómo comunicarnos con ella, podemos obtener alguna comunicación efectiva con esa persona. Estos son fundamentos teóricos de la PNL, que es una teoría constructivista, que define a la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Es decir, que afirma que el ser humano no opera directamente sobre el mundo real, sino sobre el mapa de la realidad que tiene él mismo o que tiene las otras personas. Ya nos vamos a dar cuenta cómo es ese mapa. Estas representaciones determinan cómo se percibirá el mundo, cómo lo percibimos nosotros y cómo lo perciben los demás. ¿Qué elecciones se pueden hacer en esa realidad y cuáles son las diferencias? Entonces, esas condiciones neurológicas de cada individuo son lo que vamos a aprender a identificar a través de la PNL. El término PNL, como sabemos, consta de tres palabras: programación, neuro y lingüística.
La programación se refiere a que podemos organizar nuestros procesos a través de sistemas o representaciones sensoriales. Cuando decimos sensoriales, estamos hablando de los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. En la parte la partícula neuro que tenemos en el término, tiene que ver con la parte nerviosa del sistema nervioso central de la persona, que es el que rige la conducta de toda persona. Y por supuesto la actividad mental, porque primero pensamos y luego actuamos. Y la parte lingüística tiene que ver con lenguaje. Entonces esa parte indica los procesos que están representados con el lenguaje y la comunicación. Esos son los tres términos que rigen a la PNL. La PNL nos permite comunicarnos, crecer en nuestra forma de comunicarnos y que ésta sea de mayor calidad. Es muy práctica y potente, no solamente para comunicarnos con otras personas, sino para lograr cambios en esas personas con las cuales nos comunicamos. Por ejemplo, en las ventas se estudia mucho ahora la PNL, porque a través de la PNL los vendedores nos ofrecen los productos de acuerdo a los criterios que ellos observan que nosotros usamos a través de nuestros sentidos y de nuestro lenguaje. Entonces es una poderosa herramienta que nos puede permitir influenciar y persuadir a otras personas. Eh, También se basa en el modelado, es decir, necesitamos modelar a algunas personas para poder encontrar una figura exitosa. Es decir, si nosotros estamos en un ambiente laboral, por ejemplo, podemos observar a la persona más exitosa de allí y modelarla. Es decir, tomar ciertas características de esa persona. La actitud fundamental en el PNL es: lo voy a lograr. Y lo voy a lograr con mi empeño, con mis ganas. Entonces, la PNL es una herramienta muy poderosa que va más allá de un conjunto de herramientas. Ella utiliza otras teorías psicológicas como la Gestalt, la semántica, que tiene que ver con el lenguaje, el análisis transaccional, que tiene que ver con nuestras memorias de cuando éramos niños, el modelaje que hicimos con nuestros padres y las características que tenemos como adultos. También utiliza elementos de dominio corporal, cognitivo, es decir, de conocimiento, y emocional. ¿Por qué? Porque para desenvolvernos bien en un trabajo, en la vida, en la familia, etcétera, debemos tener un dominio de ciertos conocimientos, de ciertos movimientos corporales y manejo de emociones, gestionar nuestras emociones, no dominarlas,
gestionar, saber cuándo tenemos miedo, cómo superar el miedo, cuándo tenemos rabia, cómo superar la rabia. Eso es gestionar emocionalmente. En, en la PNL es muy importante el conocimiento de cómo está conformado nuestro cerebro. Y se le dice cerebro triuno, porque está conformado principalmente por tres partes. El cerebro reptil o tallo cerebral, que controla los instintos, los programas básicos para vivir, la respiración, el pulso, las emociones básicas. Este es un cerebro que lo tenemos y lo compartimos con los animales. Todos tenemos un cerebro reptil. Hay un cerebro medio que es el cerebro límbico o cerebelo. Y allí entran actividades como los rituales, juegos, sueños, es decir, el cerebro que controla nuestro convivir social, convivir con otras personas. Eso lo hacemos a través del cerebro medio. Y el nuevo cerebro, que está conformado por dos hemisferios, que controla las funciones de pensar, imaginar, anticipar y mantener la conciencia alerta. Entonces, vamos a ver unos gráficos. Aquí tenemos gráficamente el cerebro triuno. Esta es la parte instintiva, la que dijimos que compartimos hasta con los animales, la que controla la respiración, el pulso, las emociones básicas, etc. Luego está la parte emocional, que es el segundo cerebro, la segunda parte del cerebro, que dijimos que es el límbico. Y el neocortex, que es la parte de los hemisferios. Entonces tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y la parte frontal, que forman parte del neocórtex. Entonces aquí tenemos los dos hemisferios, el mesencéfalo, que es junto con el cerebro límbico, y la parte de más el bulbo raquídeo. Y luego que la parte del sistema nervioso central que va en toda nuestra médula espinal. Entonces, es importante que tengamos este conocimiento para que podamos entender cómo funcionan y cómo se comunican estas partes del cerebro para poder manejar nuestros procesos mentales. Aquí tenemos la parte del hemisferio izquierdo. eh, eh, Tenemos aquí un personaje que es Albert Einstein, un científico, ¿verdad? Y por eso lo ponemos allí como ejemplo, porque él manejaba la razón, lo científico, lo matemático, el cálculo. Y tenemos aquí en la parte del hemisferio derecho a Salvador Dalí, un creador, un poeta, alguien que trabajó mucho con sus hemisferios derecho. La parte límbica, que como dijimos es la parte que compartimos con los animales,
y que controla nuestra parte afectiva, anímica y motivacional. Y la parte, perdón, el límbico no es el que compartimos con los animales, corrijo. Esta parte la tenemos los humanos, la afectiva, anímica y motivacional. La parte rectil es la parte de las funciones básicas, patrones, parámetros, que tiene, esta es la que compartimos con los animales y que tiene que ver con el hacer y el actuar. Y la parte límbica que tiene que ver con los sentimientos y emociones. Estoy grabando. Entonces aquí tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Estas son las funciones de cada uno de los hemisferios. A través del hemisferio izquierdo controlamos el lenguaje, el razonamiento, la capacidad matemática de análisis y sentido crítico, las representaciones semánticas y fonéticas, como por ejemplo los símbolos matemáticos, por ejemplo, las letras, poder unir pensamiento con escritura, esa sería la parte semántica. El pensamiento lineal, secuencial y la comunicación digital. Todas ellas las maneja el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho entonces controla los gestos, la parte no verbal que proviene de metáforas, el sueño, la imaginación, las fantasías, la capacidad de anticiparnos, las relaciones con el espacio y captar la totalidad y hacer síntesis, sacar conclusiones, la intuición y experiencias emocionales y sugestión. Como dijimos al principio, para la PNL es muy importante el modelaje. Entonces, cuando queremos ser exitosos en una actividad, la PNL nos recomienda modelar a alguien, es decir, tener a nuestra persona favorita, vamos a decirlo así. Por ejemplo, modelar a Albert Einstein si queremos ser científicos, modelar a Salvador Dalí si queremos ser artistas. Entonces, en cada medio donde nosotros nos desenvolvemos, podemos modelar a alguien. Son los universales del lenguaje, son paradigmas que nosotros podemos utilizar para identificar pautas y patrones del lenguaje. Entonces, Bandler y Grinder llamaron metamodelo lingüístico a ese modelo de comunicación diseñada para transformarnos y mejorar en nuestro desempeño cuando nos comunicamos con los demás. Es porque esto ayuda a que podamos descifrar a través de señales del cuerpo, del lenguaje, la forma como podemos comunicarnos mejor con nuestros interlocutores. Hay unos mecanismos del proceso de comunicación que nosotros tenemos que evitar en nuestra comunicación, porque son procesos que pueden deformar
lo que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, hay uno que se llama generalizaciones. Allí entonces expresamos de forma general algo que es específico. Tenemos allí un ejemplo. Cuando alguien dice, cada vez que lavo, llueve. Cada vez que yo llego a mi trabajo, me da un susto, un dolor de barriga. Y no es así, sino que es en determinadas ocasiones. ¿Qué pasa con las generalizaciones? Que no nos permiten analizar en forma específica una situación. Está lo que se denomina omisiones o eliminaciones, que son cuando las personas omiten detalles concretos y específicos de algo que van a expresar. Entonces, podemos decir, en Barquisimeto nunca llueve. Y no es así, en algunas ocasiones llueve. Y las distorsiones, que son cambios significativos de la realidad, como por ejemplo, cuando alguien dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer tal cosa. Es como una distorsión porque el tiempo siempre lo tenemos, siempre tenemos, contamos con tiempo. Lo que no hemos tenido es disposición. Entonces, cuando observamos alguno de estos mecanismos en las personas con las cuales nos estamos comunicando, debemos corregirlo. Y hay una forma específica de abordar a la persona para corregir este mecanismo. Hay unos sistemas de representación que se llama visual si la persona usa más la vista. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y recordamos más lo que vemos, somos visuales. Cuando somos auditivos, aprendemos mejor, por ejemplo, oyendo. Entonces aprendo mejor oyendo una grabación o leyendo en voz alta para oírme. Esa sería auditiva, la representación. Y kinestésico o sinestésico son aquellas personas que tienen que ver con el movimiento y con el resto de los sentidos como el tacto, el olfato y el gusto. Tacto, olfato y gusto. Entonces se le dice que son kinestésicos o sinestésicos. Esos asuntos vamos a observarlos nosotros en las personas, incluso en su forma de hablar. Si una persona nos habla y nos dice, mira, Soreli, te voy a decir tal cosa, ya tú por ahí estás dándote cuenta que es visual porque está utilizando la palabra mira. Si te dice, oye, te voy a decir algo, es porque es más auditivo. Las personas se expresan más a través del canal de representación que utilizan mayormente. Y esas son las técnicas que vamos a utilizar. Entonces, esos accesos oculares que estamos viendo aquí es la forma en que las personas colocan sus ojos
si son visuales, si son auditivos o si son sinestésicos. Pero esto tiene un detalle, este dibujo. Este dibujo está hecho en función a lo que yo miro de la otra persona. Aquí yo estoy viendo que la persona dirige hacia la izquierda y hacia arriba su pupila. Es decir, está creando algo para decírnoslo, incluso creando una mentira. Pero eso lo veo yo en la persona y la persona lo está haciendo con su lado contrario. Para el recordado es hacia la derecha. Entonces, si nosotros queremos recordar algo, lo vamos a colocar hacia la izquierda. Pero si veo que mi interlocutor lo está poniendo hacia la derecha, es un visual recordado. En el centro sería si la persona es auditiva, auditivo creado, auditivo recordado. Si la persona quiere crear algo, un sonido o recordar un sonido, coloca las pupilas en esta forma. Y si va a recordar en esta forma. Y el sinestésico es hacia abajo y hacia la izquierda y hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, las características de las personas visuales son, yo pensaba poner esta grabación en el canal de YouTube, pero ya no se va a poder porque me está pasando por detrás. ¿Cómo hago? Yo tengo que atender mi consulta. Cortará estos pedacitos. Visuales. Perciben mejor su entorno mediante el sentido de la vista. Los auditivos perciben mejor su entorno mediante el sentido del oído. Y en el caso de los sinestésicos, a través de los sentidos y del movimiento. Los visuales adoptan una postura rígida, un cuerpo quieto, mueven las manos. Para los auditivos es una postura distendida y como que si estuvieran oyendo por teléfono una conversación. Para los sinestésicos la postura también es distendida. Expresan su postura de manera corporal. En cambio, los visuales expresan su postura con las manos y es lo que podemos observar en ellos. La respiración en los visuales es superficial y rápida, es decir, hasta la clavícula. Y en los auditivos es hasta el tórax, más abajo. En los sinestésicos respiran completo hasta el abdomen, porque son más distendidos, más tranquilos. El visual habla rápido, más rápido de lo normal, alto y claro. Y los auditivos tienen una voz bien timbrada, un ritmo mediano y usan palabras auditivas, oye, escucha, como les decía anteriormente. Los kinestésicos o sinestésicos tienen voz grave, susurran o gritan. Tienen un ritmo lento con muchas pausas.
Los visuales les gustan actividades que tienen que ver con la vista, el cine, el teatro, el arte, los paisajes. Y los auditivos, pues actividades como oír música, oír historias, interactuar con las personas, conversar. Em, los sinestésicos les gustan las actividades físicas, de movimiento, de contacto con otras personas, paseos, eh, contactos, conversaciones con otras personas. El visual es organizado, muy ordenado y prolijo, limpio. El auditivo se distrae con facilidad. Y el sinestésico es bueno en los talleres, porque en los talleres se elaboran asuntos, se llenan planillas, se hacen cosas. Entonces ellos son más de movimiento. Los visuales, en cuanto a la memoria, memorizan imágenes y tienen muy buena ortografía. Los auditivos aprenden oyendo, repitiendo lo oído y pueden tener mala ortografía. Pueden imitar voces. Los sinestésicos pueden aprender haciendo memoria caminando. Prefieren escribir o actuar. Entonces, tenemos varias presuposiciones básicas de la PNL, pero antes de pasar a esta parte, a mí me gustaría oír a Sorelis con respecto a lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Cómo te parece? Estoy aprendiendo a por lo menos de mi parte, cómo, ¿cómo le digo? Lo que soy más auditiva. Ajá, te estás observando a ti misma. Sí, observando a mí misma, ajá, que soy, leyendo eso, escuchándola, que siento que soy más auditiva. Y también puedes observar a la gente que tienes a tu entorno. Por Sí, ejemplo, eso a también. partir de mañana, como ya tienes este pequeño conocimiento, puedes empezar a observar a las personas que tienes a tu alrededor para ver de qué forma puedes llegarle a ellos, Sí, de qué forma te puedes comunicar mejor con esa persona. Es decir, puedes aplicarles estas características a las otras personas para darte sí, cuenta si son visuales, si son auditivas, si son sinestésicas. Y también lo muy importante, la parte que vimos de de las miradas. de la generalización y las distorsiones del lenguaje. Ok. ¿Tú captaste eso? Lo otro es de las miradas, fue que capté. De Ajá. cuando, o La sea, parte de los mecanismos de comunicación. Cuando yo te decía que hay personas que usan mucho generalizaciones. Por ejemplo, ajá. alguien que diga, ay, todo el que llega a esta oficina Sí, viene de ajá. mal humor. Ajá, Ahí sí, sí, está ya usando, ¿ah? la de discusiones. Ajá, entonces, en esos casos, cuando tú observes esas distorsiones, suavemente tú las corriges. No, ok.
Por ejemplo, alguien que diga, ay, todo el que llega a esta oficina llega de mal humor, ¿vale? Y Sí, dice, ah, sí, pero también hay personas que han llegado de muy buen humor y nos tratan muy bien. ok. Y la otra que es la de las omisiones, que es cuando te dije que el ejemplo de nunca llueve, aquí nunca Ah, llueve. que se quejan, pues. Ajá. Entonces, eso también se puede corregir suavemente en la comunicación y decir, no, pero en algunas ocasiones llueve y refresca la temperatura. Eso como ejemplo. Ok. Es muy Tengo, importante corregir esas distorsiones. tengo un trabajador que se queja mucho sobre sobre el sueldo. Es lo primero que me dijo, que él, me pelea mucho por su derecho. Ajá. Me dijo, llegandito, me dijo, porque él está de vacaciones. Cuando yo entré, él está de vacaciones. Llegó hace una semana. Y fue lo primero que me dijo, bueno, es bueno tener una administradora. Tú sabes que yo siempre peleo por mis derechos. Y siempre lo digo que va como quejando. El tiempito que he estado ahí, se queja mucho de, por decir, del sueldo, de bromas así. Claro, en ese caso tú le dices que no es necesario pelear por los derechos, que los derechos se pueden conquistarse, que los derechos son intrínsecos de cada quien, que todo va a mejorar y seguramente van a haber mejores condiciones de trabajo. Sí, Corregir esos detallitos de las personas. ok. Entonces también hay una parte importante de una encuesta que es bueno que me llenes para Ok. asegurarnos si de verdad eres auditiva. Yo te voy a mandar esa encuesta, puede ser por el correo. Si la Oh, consigo, te la puedo mandar también por el chat, pero de todas maneras dame tu correo. Castillo, Castillo, Sorelis, con Y. todo junto. Ajá, todo Claro. junto, todo pegado. Soreli es con Y o I latina. Ajá, con Y y S. Sorelis. Sorelis. Ah, ajá, perdón. Cinco, Piso. no, cinco, Ah, número cinco. 5. Ya va, déjame borrar que había puesto piso. Sorelis, Castillo Sorelis 5. @gmail.com. Ajá. Yo te voy a mandar esa encuesta y así nos aseguramos. Ok, Y en la encuesta tú también la puedes como aplicársela a los demás, sin ok, pasársela, pero darte cuenta cómo se expresan, cómo actúan. Lo de los ojos es un poco más difícil. sí. ¿Tú entendiste eso, lo que yo te quise decir? Sí, por lo menos cuando están hablando contigo y me miran mucho hacia arriba, es como por decir, están como creando una mentira. Si uno, por lo menos Ajá, que le pero es que lo que yo te mostré es como el espejo. Cuando tú ajá, los ves que miran hacia arriba y hacia la derecha, tú estás viendo que yo estoy moviendo hacia la derecha, ¿verdad? ujú, Pero yo lo estoy haciendo hacia la izquierda, sí, porque es tipo espejo. ok, Entonces, por eso no es tan fácil. ajá, Es algo que hay que empezar a practicar, practicar ajá, mucho. Ujú. ok.
¿Tienes alguna pregunta o algún otro comentario? No, hasta ahora no. Ajá. Eh, entonces, déjame revisar el PowerPoint para ver, porque podemos dejar algunas, algunas cosas para la próxima clase. Ok, Sí, vamos a dejar el resto para la próxima clase para mandarte de una vez la encuesta y que me la llene. ok, ¿Oíste? ok. Entonces vamos a dejar de grabar. Yo había pensado montar esta grabación en YouTube porque es de lo básico, pero como estamos trabajando Italia y yo juntas, mi hermana y yo, ya pasó por detrás y no creo que sea bueno montar esa grabación allí. La voy a montar, pero para compartirte a ti nada más.